Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Desde el Colegio Público de la Abogacía, juntos con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, decidimos realizar una serie de encuentros sobre temas que para los abogados y abogadas tienen una enorme prioridad. Y esto tiene que ver con el dictado, por un lado, del decreto de necesidad de urgencia número 70 de diciembre del año pasado, que ha suscitado enormes polémicas, y también sobre la denominada Ley Bases, que se envió al Congreso de la Nación y que aún no ha tenido sanción. Por eso decidimos con la facultad de la conveniencia de poder hacer encuentros con destacados especialistas para dar los contenidos, por un lado, de esta Ley Bases, algunos de estos contenidos, y por el otro también acerca de los instrumentos jurídicos, en el caso del decreto de necesidad de urgencia número 70. Hoy tenemos el honor de poder contar con dos grandes especialistas en el tema, dos profesores, doctores en Derecho Constitucional, de destacadísima trayectoria. No me voy a extender porque son conocidos por todos, Pablo Manili y Cristian Cao, que es director a su vez del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio, que nos van a hablar sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia número 70. Esto ha provocado un enorme estrépito, obviamente porque tiene que ver con quién hace la ley en la Argentina y la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte disposiciones de naturaleza legislativa con arreglo también a lo que dice la Constitución, que trae una prohibición tan enfática. En ningún caso, dice la Constitución, bajo la sanción de una nulidad absoluta e insanable. Bueno, ha traído muy fuertes polémicas y que han puesto también en revisión lo acontecido en el pasado, que ocurrió luego de la reforma constitucional del 94, y sobre todo cuál es el alcance que le ha dado la Corte Suprema a estas disposiciones a través de una serie de fallos que han establecido una doctrina consistente en la materia. Por cierto, hay muchas preguntas, a lo mejor podemos abrir a lo mejor algún espacio para alguna de ellas, distinguir a ver los casos también de necesidad en materia de delegación legislativa, si hay alguna diferencia con lo que dice la Constitución para los decretos de necesidad de urgencia, en fin. Pero por supuesto que la doctrina jurídica y los abogados y abogadas han prestado una enorme atención al alcance de estas disposiciones, que no han contribuido precisamente a la certeza y a la previsibilidad, porque como ustedes saben, hoy en día hasta no se sabe qué partes o no del decreto se encuentran en vigencia a raíz de la serie de cautelares que ha dictado la justicia. Bueno, por eso nada más, es un honor para mí poder presentar a los dos, y espero que disfrutemos de las enseñanzas que nos hagan estos dos especialistas en la materia. Bueno, muchísimas gracias. La tribuna es de ustedes, amigos. Bueno, muchas gracias. Gracias, colegas, por estar acá presente. En primer lugar, el agradecimiento a las autoridades, en especial al presidente del Colegio Público de la Abogacía, por varias cuestiones. En primer lugar, por estar convocando y llevando adelante esta iniciativa académica, técnica, pero por supuesto también profesional, que da cuenta de varias cuestiones. A mí la que me gusta destacar da cuenta del compromiso de la colegiación con las cuestiones institucionales, da cuenta de un compromiso con la República, con las instituciones, que hay que destacar. Explica, por otro lado, no solamente cuestiones referentes a la capacitación, formación constante, permanente de los colegas, sino también, como lo señalaba, que esta institución en la cual estamos colegiados está enteramente comprometida con el Estado constitucional y convencional de derecho. Por lo tanto, va mi agradecimiento y también las felicitaciones por esta iniciativa que comparto acá con el profesor Pablo Manili. Voy a hacer, previo a entrar sobre
el tema que voy a abordar, que son algunas generalidades de forma, pero también de fondo sobre el decreto de necesidad de urgencia, quiero hacer dos menciones. La primera de ellas está relacionada con la cuestión política, porque este tema es evidentemente político y no podemos, o al menos es muy difícil, y a mí me cuesta demasiado, hacer una diferencia entre lo técnico, jurídico por un lado y lo político. Obviamente corro y no me adentro en la cuestión partidaria, pero sí en la cuestión política. ¿Por qué digo esto? Porque cuando salió el decreto de necesidad de urgencia, ya por el 21 de diciembre, por acá lo tengo, del año pasado, el decreto de necesidad de urgencia, enseguida hubo una avalancha de posicionamientos respecto a la declaración de nulidad absoluta del decreto de necesidad de urgencia. Y en este sentido, lo que primero tenemos que recordar, lamentablemente tenemos que recordar, que en la República Argentina la figura del decreto de necesidad de urgencia tiene tan mala fama que nos hemos acostumbrado a esta mala fama. No ha habido presidente desde el retorno a la democracia, pero particularmente desde que se lo incorporó a la jerarquía constitucional en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, al decreto de necesidad de urgencia, presidente que no haya hecho uso y abuso del decreto de necesidad de urgencia. Mediante esta herramienta, mediante esta figura, ha sucedido de todo. Se han modificado feriados nacionales. Ha habido una convocatoria a un funeral a cielo abierto en el medio de una pandemia. Y colegas, recordemos que el gobierno anterior nos gobernó, nos restringió los derechos y las libertades durante 1 año y medio mediante esta figura, decreto de necesidad de urgencia. Quiere decir que no podemos segmentar y analizar el decreto de necesidad de urgencia sin considerar nuestra historia constitucional, nuestro sentimiento constitucional, como diría un maestro, Pablo Lucas Verdú. Este sentimiento constitucional hace que lamentablemente venimos de una triste historia de uso y abuso, insisto con esto, de decreto de necesidad de urgencia, que en algún momento tenemos que cambiar, tenemos que modificar. Ahora bien, no fue feliz, y esto corre por mi cuenta personal, el haber dictado un decreto de necesidad de urgencia de esta envergadura los primeros días de gobierno. Pero de la misma manera que tampoco entiendo que es estrictamente correcto hacer una crítica despiadada a algunas de las medidas que están dentro del decreto, y ahora voy al fondo de la cuestión, que están dentro del decreto de necesidad de urgencia, que para mí son algunas de las modificaciones, modernizaciones, si se quiere, que en la República Argentina nos debemos desde hace mucho tiempo. Explicada esta primera cuestión y la segunda, muy breve en algún aspecto, me cabe la general de la ley, siempre me gusta explicar porque forma parte también de a quién estamos escuchando y cuáles son y qué perfil tienen los expositores. He hecho algunas presentaciones respecto a lo que para mí es la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia, así que me caben en algunos aspectos muy técnicos, muy específicos, después lo voy a señalar, las generales de la ley, por lo tanto también quería hacer esta mención. Todos recordamos y repasamos muy rápidamente cuáles son las exigencias del decreto de necesidad de urgencia que establece nuestra Constitución Nacional, artículo 99, inciso 3. Acá en algunos aspectos, en lo que tiene que ver con la forma, casi seguro que voy a, en parte, disentir con mi colega. En primer lugar, ¿sí? Es una atribución excepcional, no queda ninguna duda, lo decía recién nuestro presidente del colegio. En una estricta división de poderes es el Congreso el que dicta la norma jurídica de alcance general, es el que aprueba las leyes y básicamente es el que aprueba la norma jurídica que tiene impacto en nuestros derechos y libertades. Frente a eso, el presidente de la Nación, el presidente de la República puede reglamentar esas leyes, no puede excederse, por lo tanto es una atribución excepcional, como así lo dice la Constitución Nacional, pero el constituyente en 1994 estableció algunas muy puntuales excepciones en donde excepcionalmente puede utilizar esa herramienta. El primero, o la que estamos abordando hoy, es el decreto de necesidad y urgencia. Su palabra bien lo indica, aunque me está faltando el tercer elemento, que es en donde yo soy más crítico, la existencia de una necesidad y urgencia. En esto, evidentemente, y sería, no reconocerlo sería desconocer la realidad de la situación en la República Argentina hacia diciembre del año pasado, en muchos aspectos
de la vida y en muchos aspectos jurídicos estamos realmente en una situación de necesidad y urgencia. Ahora vamos a ver si ameritaba la utilización de esta figura, pero alguien puede dudar, y recordemos, y doy solamente un ejemplo, que hacia diciembre del año pasado el sector de la locación de inmuebles para arrendamientos para vivienda vivía en la peor situación de emergencia en la República Argentina desde que tengamos recuerdo. Es decir, una ley de alquileres que estaba mal hecha, que tenía graves defectos tanto para el locador como para el locatario, a lo que tenía un impacto en el sector de las locaciones en donde no había posibilidad de arbitrar entre oferta y demanda. Una situación extremadamente grave. Y si nos corremos de los números que puede llegar a tener algún índice estadístico, con la simple búsqueda en cualquier buscador de internet inmobiliario encontramos que casi no había locaciones, oferta de locaciones. Por lo tanto, una verdadera situación de necesidad y urgencia que requería la intervención de los poderes constituidos. Necesidad y urgencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene, y no voy a ahondar demasiado sobre esto, determinadas cuestiones o determinados estándares que ha fijado nuestro más alto tribunal respecto a qué entender por necesidad de urgencia, pero inevitablemente tenemos que ir a la casuística. Pero tenemos que ir a la casuística y ver cuál es la herramienta con la cual el poder constituido, en este caso presidente de la Nación, intenta paliar esta necesidad y urgencia. Y este es el aspecto central que no lo puedo disociar con el tercer elemento, necesidad, urgencia, e imposibilidad o impedimento que el Congreso de la Nación pueda llevar adelante el tratamiento normal, ordinario, legiferante. Y este es el tercer elemento que muchas veces olvidamos, pero está escrito expresamente en la Constitución Nacional. Y ahí es donde apunto yo los cañones, porque es el primer aspecto erróneo por el cual hace que ese decreto de necesidad de urgencia entre en crisis en términos de su formalidad. Pero si eso en el momento de la publicación en el boletín oficial del decreto de necesidad de urgencia podía llegar a estar puesto en crisis, porque recordemos, ya estábamos fuera de las sesiones ordinarias que tenía el Congreso de la Nación, pero cualquiera de los poderes puede, el Congreso de la Nación, constituirse, autoconstituirse, o el presidente de la República convocarlo para que trate un proyecto, lo llamaríamos ómnibus, no confundir con el proyecto de ley ómnibus. Esta batería de medidas que el presidente intentó por decreto de necesidad de urgencia presentarlas ante el Congreso de la República, por supuesto convocando a sesiones extraordinarias. Y algunos dirán, no lo hizo. Bueno, en rigor de verdad sí lo hizo, porque este es un error de praxis, un error político grave de praxis, en el sentido que el presidente de la República no envió el decreto de necesidad de urgencia, no convocó a sesiones extraordinarias para que sea tratado por el Congreso de la Nación, pero sí lo hizo con otros tantos proyectos, entre ellos la denominada Ley Ómnibus, versión 1.0, porque tenemos ahora la 2.0 dando vuelta. Quiere decir que ese error de praxis política es el que le da de lleno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad, si se me permite, formal del decreto de necesidad y urgencia, a lo cual agrego otro error más, un último artículo que tenía por ahí la ley ómnibus, que terminó siendo, todos lo sabemos, no aprobada por el Congreso de la Nación, contrabandeaba un artículo de se aprueba el decreto de necesidad de urgencia en un intento nunca antes visto, como una ley iba a refrendar un decreto de necesidad de urgencia cuando la propia Constitución y la ley 26.122, que reglamenta el procedimiento de los decretos de necesidad de urgencia, le asigna un trámite especial por la entidad que tiene este decreto, porque primero exige el funcionamiento de una comisión bicameral permanente, y no es menor este asunto, porque cuando se debatía sobre la ausencia del dictamen de la comisión bicameral permanente, si bien la ley dice que ambas cámaras, vencido el plazo de 10 días, podrán abocarse al tratamiento, esa palabra abocarse a mí me hace mucho ruido, por el concepto técnico, la naturaleza jurídica del abocamiento, por un lado, pero por otro lado también porque ese dictamen es muy importante en términos técnicos. Si bien son elaborados por diputados y senadores, de ahí la comisión bicameral permanente, el tecnicismo, la tecnicidad que se le adhería, que se le debió dar a ese decreto de necesidad de urgencia, es la que nos permite argumentar jurídicamente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, tanto formal como sustancial, de ese decreto.
Una vez más, debo haber dicho 4 o 5 veces la palabra lamentablemente, esa comisión bicameral no funcionó y no tenemos un dictamen. Hubiera sido muy bueno poder leer el dictamen de un órgano o una comisión del Congreso de la Nación para ver cuál era la opinión sobre las cuestiones de fondo, sobre el decreto de necesidad de urgencia. Lo conversaba recién con mi colega antes de empezar la conferencia. Bueno, avancemos sobre la cuestión de fondo. ¿Cuáles son los derechos que se están poniendo en crisis en este decreto de necesidad de urgencia, a los efectos de analizar una eventual judicialización de este decreto? Tenemos hoy varias medidas cautelares, lo decía el presidente del colegio, pero además, o por lo menos las más importantes en el sentido de cuáles, en qué situación, si están en estudio ante nuestro más alto tribunal, y hay dos. El primero, Confederación General del Trabajo, que ha llegado por vía de apelación de recurso extraordinario federal y que está en estudio. Tanto su medida cautelar ya casi sería abstracta, la cuestión de fondo, pero hay otra también que por ahora viene bajo del radar, que es una acción que en instancia originaria inició la provincia de La Rioja y que está en estudio también ante nuestro más alto tribunal. Habrá que ver cómo puede argumentar cada uno de los actores la afectación a los derechos. Volviendo al asunto de las cuestiones formales, necesidad y urgencia, en mi opinión, en gran parte del articulado, digo gran parte y no en todo, me es muy difícil argumentar la necesidad y urgencia de la modificación de la naturaleza jurídica de las entidades deportivas. Pero a eso le contesto, es optativa esa posibilidad. Por lo tanto, al ser optativo, no hay un aspecto compulsivo que me permita hacer énfasis y argumentar: no hay necesidad y no hay urgencia para modificar la naturaleza jurídica de las entidades deportivas, por lo tanto hago caer la totalidad del decreto de necesidad de urgencia. Acá estoy tratando de ser muy bondadoso con este decreto, pero en otros aspectos sí ha habido necesidad, sí ha habido urgencia. Lo que no ha habido, insisto con esto, es imposibilidad del tratamiento legislativo por el órgano natural. Señalaba algunos aspectos jurisprudenciales, y voy a acelerar para no distraer más tiempo, algunos aspectos jurisprudenciales del más alto tribunal respecto a la especificidad o cómo ha acuñado la Corte Suprema de Justicia de la Nación este concepto, estas dos nociones, necesidad y urgencia. Naturalmente, Berrocchi, Morales Blanca, Tovar, Smith, muchos casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que han delineado, pero a grandes rasgos, el concepto de necesidad de urgencia, porque me quedo con la cuestión casuística, a lo que agrego la proporcionalidad entre los medios y fines, es decir, cuáles son los medios que voy a utilizar para hacer frente a estos fines, que son un sector, por ejemplo el inmobiliario, de locaciones para alquileres de vivienda, cuáles son las cuestiones que quiero modificar, que quiero garantizar el derecho a la vivienda en términos constitucionales, vamos a decirlo de esa manera. Y acá la conclusión a la cual voy a llegar es que en algunos aspectos sí ha habido adecuación entre fines y medios, pero en otros no tanto. Y en otros no tanto es lo que hace acrecentar la crítica constitucional a la constitucionalidad y convencionalidad respecto al decreto de necesidad de urgencia, pero siempre en el aspecto de la lesión a la división estricta de poderes que tenemos en la República Argentina. Porque no voy a ahondar sobre la cuestión del derecho del trabajo, en primer lugar porque no soy abogado laboralista, pero sí lo que tengo para decir es que la sala de la Cámara del Trabajo no ha ahondado sobre la crítica concreta al derecho constitucional de los trabajadores que eventualmente han sido lesionados o al menos amenazados, sino que ha avanzado sobre la ausencia de necesidad y urgencia. Quiere decir que estamos girando en un casi círculo vicioso sobre no hay necesidad de urgencia y por lo tanto el decreto no debería existir o debería ser nulo de nulidad absoluta. Pero ¿qué hay sobre la cuestión de fondo? Bueno, sobre la cuestión de fondo doy alguna nota de color para no repetir nuevamente la cuestión de la derogación de esa ley de alquileres que no tenía ninguna razón de ser, al menos en ese diseño en la República Argentina. La prohibición desde muchos años que teníamos, miren lo que voy a decir, respecto a la importación de neumáticos usados o recauchutados. ¿Quién no ha padecido la búsqueda de un neumático porque no hay nuevo y tiene que estar recorriendo una innumerable cantidad de lugares de venta y no había en la República Argentina? Quiere decir que fíjense cómo en ese pequeño y tan acotado sector
esa derogación de la prohibición de importación de este tipo de neumáticos nos daba cuenta de un derecho del consumidor que pasaba a estar realmente satisfecho. Ahora, por supuesto, hay unas cuestiones, señalaba alguna de esas, en las cuales no ha sido del todo feliz. Señalaba la actividad, además de la cuestión laboral, la actividad de las farmacias en un sector que ha sido fuertemente desregulado y tiene impacto, y de hecho hay varias medidas cautelares dando vuelta. En el caso Tobar del 2002, ya mencionado por mi colega, dijo que el DNU está habilitado cuando hay una grave perturbación económica, social o política que representa el máximo peligro para el país. En el caso Leguizamón Romero de 2004, dijo que solo situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico que deban ser conjuradas sin dilaciones, habilitan el dictado de un DNU. Es decir, este primer requisito de que existan circunstancias excepcionales, cita textual de la Constitución, no está cumplido. Vamos al segundo requisito. El segundo requisito dice que tiene que ser imposible que el Congreso siga el trámite normal de la sanción de las leyes. Solo cuando el Congreso no puede reunirse, tratar un tema, se puede dictar un DNU. Este requisito claramente no estaba cumplido. El maestro Vidal Campos, con su habitual claridad, decía: debe ser absolutamente imposible. No alcanza con que sea inconveniente, dificultoso, lento o tortuoso. Tiene que ser imposible. Y la Corte Suprema, en el caso Consumidores Argentinos de 2010, dijo que tiene que haber un impedimento de que el Congreso se reúna para que el presidente pueda acudir a este remedio excepcional que es el DNU. Aquí no había ningún impedimento, es más, al día siguiente de dictar el DNU convocó el presidente de la Nación a sesiones extraordinarias y le envió el paquete de ley. O sea que este segundo requisito tampoco está cumplido. Vamos al tercero. Tiene que haber razones de urgencia. Lo primero era emergencia. Yo dije circunstancias excepcionales, como dice la Constitución. Pero también tiene que haber urgencia. Que había emergencia el 20 de diciembre, no hay duda. Pero no había la urgencia que el presidente dice que había para dictar un DNU. ¿Por qué? Porque la palabra urgencia, según la Real Academia Española, está definida como una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Esto también se discutió en el seno de la Asamblea Constituyente del año 94 y el convencional Raúl Alfonsín dijo que es necesario, para que proceda el dictado de un DNU, que se esté conjurando una necesidad súbita, es decir, que surgió recién. Como le digo a mis alumnos en la carrera de grado, el DNU se dicta para apagar un incendio, nada más, para salir del paso, es para sofocar ese foco peligroso, grave, que se suscitó ahí en el momento. Las causas aducidas en el propio DNU para justificar su dictado no tienen nada de urgencia, y las voy a mencionar. Se habla de desocupación, déficit fiscal, pobreza, desempleo, estancamiento en la economía. Todo eso venía de hace décadas en la Argentina. Inflación, todo eso venía de hace décadas. No había la urgencia que exige la Constitución para dictar un DNU. Con lo cual, este tercer requisito tampoco está cumplido. Cuarto requisito. Ya no está en la Constitución pero surge del espíritu de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte. Y es el siguiente: las medidas que se adoptan en un DNU deben ser imprescindibles. Imprescindibles. Y no de mera conveniencia. Basta con leer el articulado, sobre todo los considerandos del DNU, que a cada rato uno lee: esto hace aconsejable tal medida, esto hace menester tal medida, esto torna conveniente dictar tal medida. Bueno, no. La Corte dice que tienen que ser medidas imprescindibles, no convenientes. Y lo dijo, por ejemplo, en Cooperativa de Trabajo FAST del año 2003, dijo: para la admisión del ejercicio de una facultad legislativa por parte del Ejecutivo,
es necesario descartar los criterios de mera conveniencia. No podés aprovechar que se está incendiando algo, por ejemplo, un auto, para mandar a la trituradora 200 autos. Esto es imprescindible, lo otro puede ser conveniente para vos, pero no, es imprescindible. En el caso, casi te pego, en el caso Asociación Argentina de Compañías de Seguro, repitió este concepto y lo fortaleció, porque dijo, cabe descartar los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo por ser siempre ajenos a las circunstancias de extrema necesidad que justifican el dictado de un DNU. Es decir, no estaba cumplido el requisito de imprescindibilidad de las medidas que puede adoptar el presidente, porque todo el DNU está lleno de medidas que él las consideraba convenientes, incluso algunas que son optativas, como mencionaba el doctor Cao, como la remodelación de los clubes de fútbol para pasarlos a ser sociedades anónimas, seguramente algún negociado para algún amigo. Quinto requisito: las medidas que se adoptan en un DNU tienen que ser transitorias y no permanentes. Acá es donde discrepo radicalmente contigo en cuanto a lo de la ley de alquileres, por dos motivos. Primero, porque la ley de alquileres la habían reformado un mes antes, en octubre del 23, con lo cual ni siquiera se dio tiempo a que esa reforma, que había flexibilizado los plazos de actualización y las pautas de actualización de los alquileres, rindiera efectos. Y segundo, porque está en el Código Civil. Y vos no podés reformar el Código Civil en un DNU. Porque las medidas que se adoptan en un DNU, repito, deben ser transitorias. La Corte, en el caso Guida, del año 2000, dijo que convalidaba la medida que se había adoptado a través de ese DNU, justamente porque era de carácter transitorio. Cuando 2 años después, en el caso Tobar, le llega una norma prácticamente igual, declaró su inconstitucionalidad justamente porque no era transitoria. Es decir, cuando era transitoria en Guida, la Corte dijo vale; cuando se intentó adoptar una medida permanente, la Corte dijo no vale. Con lo cual, el requisito de la transitoriedad, que es el quinto que venimos analizando, tampoco está cumplido. Sexto requisito: razonabilidad de las medidas que se adoptan en un DNU. La Corte viene diciendo desde la década del 30, y lo repitió en 1985 en el caso Nordenstol, que aún dentro de una emergencia, el principio de razonabilidad constitucional sigue en pie. Y que aún dentro de una emergencia, las medidas que se adopten deben ser razonables. La razonabilidad, según la Corte, es la relación de proporcionalidad que hay entre el fin perseguido y el medio utilizado. Entonces, si había una crisis aguda, como dice el presidente en los considerados, si había un riesgo de hiperinflación del 15.000%, como dice parafraseando a Martínez de Oz, si es verdad que todo eso había, usted debería haber adoptado medidas razonables para eso. Pero ¿qué tiene de razonable reformar la ley de alquileres para eso? ¿Qué tiene de razonable reducir la licencia de maternidad de 90 días a 45 días? ¿Qué tiene de razonable derogar la ley de góndolas? ¿Qué tiene de razonable permitirle a los bancos que te cobren los intereses que ellos quieren sin limitación alguna cuando hay una deuda en tarjeta de crédito? ¿Qué tiene de razonable eliminar todo tipo de control sobre las prepagas? Nos hemos llenado de juicios en los tribunales por los aumentos de las prepagas. Les recuerdo que el artículo 42 de la Constitución sigue vigente. Y el artículo 42 obliga al Estado, a todas las autoridades del Estado, a regular la economía. No se puede instalar en la Argentina, después de la reforma del 94, un régimen libertario en la economía, lamentablemente para el señor presidente. El artículo 42 dice expresamente que el Estado debe intervenir en la economía para evitar los monopolios, los oligopolios y para defender la competencia en el marco de un mercado de bienes y servicios. Se respeta el mercado, pero regulado por el Estado. Lo dice la Constitución, no es ideología esto, es la Constitución misma. Entonces, el parámetro de razonabilidad tampoco está cumplido en este DNU, con lo cual ninguno de los 6 requisitos que hemos listado está cumplido y el DNU es inconstitucional. Pero ahora viene el problema. Tenemos una pésima ley de control de los DNU.
La ley 26.122 fue hecha por la señora Cristina Fernández en el año 2006 cuando su marido era el presidente. Con lo cual uno se puede imaginar fácilmente que su objetivo no era ser muy vehemente en el control. Eso ahora se le vuelve en contra y eso ahora beneficia a este gobierno. Y este gobierno, ¿qué es lo que hace? Sanciona un DNU, demora todo lo posible su control por el Congreso, y ahora lo voy a mencionar porque digo esto, para que el DNU siga en pie. Porque lo que provoca un DNU es alterar el mecanismo normal de sanción de las leyes. En una ley normal, la sanciona la Cámara de Origen, la sanciona la Cámara Revisora y la promulga el presidente. En un DNU, lo sanciona el presidente y después intervienen las cámaras. El problema está que la 26.122 dice que durante ese tratamiento el DNU sigue vivo. En otros países, el DNU cae a los 30 días, Brasil. En otros países, si hay dictamen favorable de la Comisión Bicameral Permanente, o como se llama en cada país, el DNU queda suspendido y después las cámaras lo tratan tranquilas. Acá lo tenemos vivo, por más que el Senado ya lo declaró inaceptable. ¿Qué es lo que se hizo hasta ahora para demorar el tratamiento del DNU? Bueno, primero no le pusieron plazo. Si era tan urgente, debería haber dicho el propio decreto, este decreto entra en vigor hoy mismo. Con lo cual se aplicó el artículo del Código Civil, que habla de la entrada en vigor de las normas en general, y el DNU entró el 29 de diciembre en vigor. Una picardía, porque los tribunales ya cerraban y, como todos sabemos, venía la feria, ¿no? La segunda picardía fue no incluirlo en la convocatoria a secciones extraordinarias del Congreso. Tuvieron que sacar un decreto aclaratorio y modificatorio de la convocatoria para incluir al DNU. La tercera trapisonda fue incluirlo, como decía Cristian, en la ley ómnibus. Un mecanismo que ya lo aprendieron de Macri, ¿no? Cuando él tomaba deuda por decreto y después en la ley de presupuesto metía el pago de esa deuda para que el Congreso se lo convalide. O sea, son trapisondas que eluden el control de los DNU, ¿no es cierto? Esa fue otra. La siguiente fue no conformar la Comisión Bicameral Permanente. El Senado recién nombró a los integrantes a fines de enero y diputados recién los nombró a fines de febrero, a los diputados que tienen que integrar la bicameral. Y la otra trapisonda fue no convocar al tratamiento. En el Senado, por poco le meten un amparo a la presidenta del Senado para que convoque, porque 40 senadores le presentaron notas pidiendo que convoque a sesión y por eso lo tuvo que convocar y eso provocó la ira del presidente. Ahora, en diputados duerme el sueño de los justos. El lunes pasado, 10 constitucionalistas estuvimos en la Cámara de Diputados hablando del DNU, nos cortaron la transmisión de YouTube para que no se sepa lo que estábamos diciendo ahí. Y el otro gran problema que tiene la 26.122, y con esto ya termino, es que, en contra de lo que dice la Constitución, la 26.122 dice que si el Congreso rechaza el DNU, eso equivale a una derogación. Y eso está mal. Porque la Constitución no habla de derogación, habla de nulidad absoluta e insanable. Mis queridos colegas, hay solo 3 nulidades en la Constitución. Son de la más grave, son de la mayor gravedad. El golpe de Estado en el artículo 36, las facultades extraordinarias en el artículo 29 y el decreto de necesidad y urgencia. Fíjense la gravedad con la que el constituyente trató a los decretos de necesidad y urgencia, como para que hoy lo estemos tomando a la ligera y decir, bueno, si no sale por ley, sale por decreto, como se decía en los 90. O no, bueno, el presidente ganó con el 55%, ¿cómo no va a poder dictar un DNU? Bueno, no, señor, no. Gane con lo que gane y tenga un día o 3 años de mandato, la Constitución es la misma. Y los decretos de necesidad y urgencia son nulos, de nulidad absoluta e insanable. Lamentablemente, si la Cámara de Diputados llegara a rechazar el DNU, cosa por la cual abogo, esto va a equivaler a una derogación y no a una nulidad. Es decir, va a tener efecto prospectivo ex nunc y no retroactivo ex tunc. Y esto es lamentable, porque en el ínterin pudieron quedar firmes ciertas situaciones jurídicas, como por ejemplo el aumento de una prepaga, como por ejemplo la compra de tierras en zonas de frontera por parte de extranjeros. En definitiva, estamos navegando en un mar de inconstitucionalidades. Tanto el DNU como la ley que reglamenta la actividad del Congreso
como la actividad de las cámaras del Congreso, están violando la Constitución. Muchas gracias. A ver, si quieren unos minutos para permitir alguna pregunta. Colega, a Cristian justo, porque como laboralista escuché la parte de que se volvía abstracto el tratamiento, una vez que estaba emitido el fallo de la CGT, y quería saber un poquito más, o sea, si se puede profundizar un poquito más eso, porque en el fallo del CGT justamente hubo un cambio, entiendo, radical desde la parte del fundamento constitucional, que fue que la jueza de primera instancia de Feria había dejado a salvo la ratificación del Congreso, y justamente la Cámara lo que hizo fue eliminar esa frase, y bueno, y ahí apareció un cambio. Entonces quería, digamos, saber un poco, conocer un poco más en detalle tu opinión de profundidad, o un poquito más profundo, lo que nos permita, de esa parte. gracias, es interesante la pregunta. La decía recién el colega. La jueza de primera instancia innova o interpreta de una manera, vamos a decirla, constitucional, pero no legal, porque la ley dice otra cosa. ¿Cómo sería cómo sería la decisión de cada una de las cámaras? En el sentido que la ley 26.122 establece que, o que una de las dos cámaras del Congreso de la Nación apruebe el decreto de necesidad urgencial, el decreto continúa vigente. Lo criticaba muy fuertemente recién Pablo Manili. Yo hago lo mismo. Es una ley que es inconstitucional, que es inconvencional, pero que forma parte de otro debate, pero lo dice la jueza de primera instancia. La Cámara de Apelaciones modifica ese criterio, pero además extiende. La jueza de primera instancia había declarado, si mal no recuerdo, la inconstitucionalidad de 6 artículos del capítulo 4 referido a trabajo. La Cámara amplía esa decisión, tanto cautelar como de fondo, y está a resultas de lo que diga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Decía abstracto porque hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene el planteo de fondo y la medida cautelar. Por lo tanto, la Corte no creo que resuelva la cautelar y no la cuestión de fondo. Lo más probable es que resuelva toda la cuestión. Por lo tanto, ahí quedará la medida cautelar sin efecto, porque será la decisión abstracta, porque será la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que termine marcando este leading case y resolviendo sobre la constitucionalidad y convencionalidad o no de este decreto de necesidad de urgencia. Por eso decía la cuestión de el carácter abstracto que posiblemente tenga la medida cautelar, porque todos esperamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva sobre el fondo de la cuestión, no sobre una medida cautelar, en donde agrego algo más. La situación de inseguridad jurídica que hoy tenemos, porque ¿dónde está suspendido? ¿En qué ámbito territorial? ¿Sí? No sé si hay algún abogado laboralista, posiblemente no coincida con esto, pero la Cámara Nacional del Trabajo es la que declaró cautelar, es la que viene avalando la suspensión cautelar. ¿Pero qué pasa en un tribunal de provincia X? ¿Está suspendido o no está suspendido? Primer punto. ¿Sí? Hay una decisión por parte de la Justicia Nacional del Trabajo, pero que tiene competencia territorial en la capital federal. A lo mejor el experto laboralista me diga, no, momento, es la Cámara Nacional de Trabajo y demás, nos estamos metiendo en la sesión de competencia de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no quiero entrar en ese asunto. Y por eso también el mapa de medidas cautelares y de decisiones judiciales se ha circunscrito en capital federal y en algún juzgado federal con asiento en provincia. ¿Pero qué tenemos suspendido cautelarmente? Tenemos suspendido cautelarmente en la Justicia Federal de San Martín la cuestión de la medicina prepaga con una acción colectiva que la propia jueza dijo colectiva, pero hasta acá, porque tengo un tribunal, ya no es más formato papel, pero no puedo entrar al sistema Lex porque se bloquea por la cantidad de presentaciones que hay. Primer punto. Justicia Federal de Mercedes suspendió cautelarmente, pero luego la Cámara lo modificó, lo referido a la modificación de naturaleza jurídica de los clubes deportivos.
La Justicia Federal de La Plata había suspendido cautelarmente la aplicación de la derogación de la ley de tierras, pero luego la sentencia definitiva rechazó ese planteo. Quiere decir que hay una inseguridad jurídica tremenda, producto de todo este dilate que se está dando a lo largo del tiempo, porque el Congreso de la Nación no hace lo que tiene que hacer, que es reunirse y tratar el decreto de necesidad de urgencia. Por lo tanto, inseguridades jurídicas a la cual podemos agregar el contrato de alquiler que se suscribió ayer, hoy a la tarde. ¿Qué pasa si el Congreso declara, hace caer el decreto de necesidad de urgencia, o si la Corte lo declara nulo en nulidad absoluta? ¿Qué pasa con esas relaciones jurídicas? La ley da una respuesta, pero resulta que tuvo ventaja el que pudo celebrar un contrato de alquiler en 45 días, 60 días. Hay un problema muy grave en esta ampliación en el tiempo que se está dando del no tratamiento. No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, la única aclaración, Cristian, es entonces el hecho de que sea abstracto tiene que ver con la confusión de objetos, sino con una posible posterior, digamos, definición del Congreso respecto al derecho. Lo abstracto me refería solamente a la cuestión de que de la medida cautelar dictada por la Justicia del Trabajo y que la Corte tiene hoy, el expediente de la medida cautelar y el expediente de fondo. Lo más probable es que dicte sentencia de fondo y la medida cautelar ya viene abstracto porque tenemos sentencia definitiva y es inapelable. No, viene bien la repregunta, porque hay que aclarar que el control del Congreso y el control de la justicia son paralelos y no interfieren entre sí. El Congreso hace un control en general y puede sanear o voltear el DNU. Pero la justicia, con pedido de parte legitimada, con agravio concreto, puede perfectamente, aunque el Congreso convalide, declarar la inconstitucionalidad de algunas partes del DNU. Son dos controles independientes, ¿eh? Esto vale la pena aclararlo porque estaba implícito en tu pregunta. Muchas gracias. Una pregunta respecto a uno de los puntos que hablábamos de la necesidad y urgencia y la justificación de la necesidad y urgencia y las voces, algunas oficialistas judiciales que empiezan a hablar de cuestiones no judiciales o cuestión jurídica, que como que es una situación que está dentro de la margen de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que pueda tomarse como una cuestión no justiciable la necesidad y urgencia. ¿Escucharon algo? ¿Tienen alguna opinión? Yo no escuché, hemos escuchado de todo, pero eso no escuché, que es una medida, digamos, un acto de príncipe no judicial. Claro, que como que es una cuestión, digamos, una cuestión no justiciable, que está dentro de las medidas, como es una de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, no revisables. No lo escuchamos, pero si alguien lo dijo es una burrada. Porque de acuerdo a los fallos de la Corte que yo le mencioné, la Corte siempre se consideró competente para juzgar si había o no había necesidad de urgencia, ¿no? No, es una burrada quien dice. No, recordemos, un Estado constitucional y convencional del derecho, las medidas no judicializables tienden a ser cada vez más restringidas, muy específicas, y un decreto de esta envergadura también de ninguna manera sería no judicializable. Adelante. Sí, con este panorama, me pregunto, ¿hay algo que pueda hacer la gente? Ir a ver al abogado y accionar contra el DNU. Y de paso los abogados tenemos trabajo. Estoy hablando en serio, porque la gente... No, yo le contesto en serio. Cada uno donde le aprieta el zapato, permítame la metáfora, tiene que accionarlo, por supuesto. Pero yo estoy hablando de otra cosa. No estoy hablando de la solución individual, estoy hablando colectivamente. Estamos en democracia, pensando en una participación. ¿Hay algo que pueda hacer la gente normal, los abogados? Además de todo lo que conocemos, las alternativas. O sea, ¿hay alguna medida que sea constitucional, obviamente? No sé. No todo tiene solución en las vías judiciales. Exactamente. El gran maestro del derecho constitucional argentino, Vidal Campos, decía: nosotros podemos inventar amparos, acciones declarativas, medidas cautelares, pero la mejor solución cuando las autoridades no cumplen con la Constitución es pensar el día que uno va a votar. Lo decía en sus libros de derecho constitucional, no lo decía en una charla de café. Paradójicamente, es muy interesante la pregunta que hace la colega, porque paradójicamente la gran mayoría de los rechazos
tanto de las medidas cautelares como de las decisiones de fondo, de las sentencias definitivas en amparos, acciones declarativas de certeza y demás, se ha dado respecto a la falta de legitimidad para accionar. Quiere decir que una respuesta sería, no, usted no tiene nada para hacer. También tendríamos que ver en qué caso y quién hizo el planteo. ¿No? Han habido algunas colegiaciones, han habido distintas personalidades que han presentado acciones de amparo individual arrogándose la representación de vaya a saber qué cosa, y el rechazo, en algunos casos muy razonable de parte de los jueces, es: mire, usted tiene el mecanismo del voto, el sufragio, la participación ciudadana, pero acá en lo judicializado usted se está arrogando la representación de 44 millones de personas en la República Argentina, y diga, déjeme decirle que no hay lugar, porque usted no puede representar a toda la ciudadanía, porque usted vino a pedir o vino a cuestionar la totalidad del decreto, y en este sentido, al menos por la vía judicial, no es lo que creo que decía la gente puede hacer. No, acá no, hay otros mecanismos, pero no el judicial. Bien, gracias. Sí. En el sentido de lo que acaba de preguntar o comentar la colega, yo creo un poco que adhiero a su inquietud y me da más por el lado de la falta de cultura cívica que tenemos en el país, que es grave, digamos, y a veces lo siento hasta con cierta culpa, porque conociendo algunas cosas uno podría a lo mejor tener un poco más de, qué sé yo, de actividad en la difusión, en capacitaciones, porque evidentemente hay una ignorancia básica del derecho constitucional y una subestimación de la gravedad de esas inconstitucionalidades a las que nos habituamos, que es terrible, ¿no? Bueno, hoy en día tenemos las redes, ¿eh? Los abogados tenemos que ser en ese sentido poleas de transmisión de qué es constitucional y qué no a través de las redes. No descartemos esa herramienta, pero sí, lo que usted dice es grave. Y este evento, colega, Claro, este evento, en un día de tormenta, ¿sí? Lunes y demás, pero con la cantidad de colegas, da cuenta del interés que como colegio tenemos para abordar estos temas. Por lo tanto, yo celebro esta convocatoria, la veo además como una de las funciones del colegio, y bueno, da cuenta, colega, a la respuesta que le quiero dar. Que estemos acá reunidos forma parte de ese debate. Después cada uno sabrá lo que hace, a quién vota, si acciona o no acciona judicialmente, pero esto es muy bueno, esto forma parte de la gimnasia institucional. ¿Qué es como más grave? ¿La forma que se adoptó o el contenido del Yo veo claramente la forma inconstitucional. El contenido es absolutamente discutible, es opinable, podemos estar a favor o en contra, pero si hubiera estado en una ley, ¿es cierto? Hay capítulos del DNU, como decía Cristian al comienzo de su charla, que pueden ser potables, podemos discutirlo, pero en una ley. Para mí indudablemente la forma, pero voy un poquito más allá, la forma y la praxis en la que se llevó adelante. Leo algún pasaje sobre incluso la cuestión que para mí deroga una, no voy a decir la ley, porque si bien deroga la ley, la naturaleza jurídica de los contratos de locación con objeto de arrendamiento, el argumento, porque la nefasta ley de alquileres, no es muy jurídico que digamos, ¿no? Yo entiendo que es de alguna manera hacer política en los considerandos del decreto de necesidad de urgencia, pero ahí es donde la forma ha tenido su principal debilidad. En la redacción de los considerandos, que es la motivación del acto administrativo por un lado, y en la praxis de un decreto de necesidad de urgencia, y convoco al Congreso de la Nación para que trate una ley ómnibus, pero no el decreto, pero en la ley ómnibus meto ese artículo. Eso me parece que terminó de exponer el error, la palabra praxis, el error de forma también que tiene. Y ahí hay otra perlita, derogaron la modificatoria pero no la originaria, con lo cual hay un vacío legislativo, no se sabe si la originaria está vigente o no, porque solo derogaron, es un error claramente, ¿no? Solo derogaron la modificatoria pero no la original. Una consulta, doctor, y hago referencia cuando te pagas, esto que habla también la doctora de tener en cuenta que no va a reclamar, que venía mucha gente a decirme si como se da un juicio de los jubilados, al
cual un poco yo me dedico, pero decía, a mí me corresponde porque soy jubilado o yo soy más joven. Bueno, ver el derecho ahí de la salud, ¿no? Que se está atentando, ¿no? Y ahí la constitucionalidad también del decreto, ¿no? Un derecho básico como la salud que se deje al libre mercado. Yo no sé si vos conocés algún fallo que haya hecho lugar a demandas por prepaga basándose solamente en la inconstitucionalidad del DNU, porque todas las que yo leí hacen hincapié en la situación particular de hecho de esa persona que gana 200.000 pesos y le piden que pague 3. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué? Si el tipo ganara 2 millones, ¿la norma es válida igual?